Corrientes somos todos. Somos 1.000.000 y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita. La Correntina está. Lotería Correntina. Siempre está. Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña.
Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a la directiva del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su tanto este como tal es un incógnita lo que pasa, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más alentados en el país. Con Lourdes Marchese, pero está Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, y mucho gusto me da que esté aquí este día y esta tarde tan especial. Funes de Rioja, ¿cómo le va?
Un gusto en saludarlo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué acaba de ver recién cuando exponíamos un poco lo que el INDEC acaba de reflejar respecto a abril? La preocupación de todos los argentinos, porque esta es una preocupación absolutamente común para todos y para los industriales también. ¿Cómo no va a ser esta volatilidad, el incremento de costos permanente que se produce, dejar de ser una causa de preocupación cuando la producción requiere insumos, los insumos vuelan, también hay fuerte demanda de insumos. Y hay fuerte demanda vuelan, de insumos. ¿vuelan en precios? Vuelan en precios, en costos. La logística obviamente se incrementa, tanto por la influencia de los aumentos de combustible como los aumentos de salarios a los transportistas. Más el costo de las cubiertas, el costo de reposición, el costo de los vehículos, más repuestos. Los salarios de los propios sectores, que obviamente se ha buscado responder a la dinámica de garantizar poder adquisitivo, pero todo esto implica que lo que queremos, que es estabilidad macroeconómica, queda condicionado a que haya una hoja de ruta, como lo planteó el ministro de Economía, dijo, bueno, tiene que haber una política fiscal, una política monetaria, una política en cuanto a la acumulación de divisas y exportaciones, que el núcleo vital de eso es exportación. ¿Usted ve esa política integral? Veo que hay que tenerla, vamos a ver. Sí, por eso, pero ¿la tenemos? No, ¿La hay hoy? Ministro, yo creo que hubo una etapa que era la etapa de consolidación del tema de la deuda, que era una etapa necesaria. Cuando fuimos al Congreso a hablar de ese tema dijimos, es necesaria pero no suficiente. Este es un primer punto, y esto era el arreglo no solamente con el Fondo Monetario, sino con el Club de París también. Bueno, muy bien. Que aún está pendiente, más sí. allá de que hubo semi-respaldo de Alemania, pero tibio, principal accionista, digo. Hay un camino que parecería que queda en esa instancia. Pero a partir de ahí, sí es cierto que tuvimos sorpresas internacionales, la invasión rusa a Ucrania y con ello las consecuencias, a partir de marzo han repercutido. Ahora han repercutido sobre una realidad argentina ya de alta inflación. Y a mí me ha tocado muchas veces decir no somos la causa sino la consecuencia de la inflación, y yo se lo digo con absoluta lealtad. O sea, es por muy los difícil industriales, producir, por los empresarios. Porque el gobierno en algún punto, Máximo Kirchner, sin ir más lejos, en la última locución pública fue decir, tienen que poner algo, no están contribuyendo. Eso es lo que les dice Máximo Kirchner. Digo yo, durante la pandemia pusimos protocolos de prevención, pusimos protocolos de transporte, la industria alimenticia y la farmacéutica y la sanidad en todo en su conjunto, pusimos el hombro desde el día cero, y adaptando los mejores protocolos que había en el mundo, porque el mundo civilizado, el desarrollado, industrializado, se había adelantado 3 meses en la pandemia, había empezado a fines de diciembre, y esto nos permitió capitalizar esa experiencia para hacer las cosas bien. Y tuvimos esa continuidad productiva que permitió, además, no solo el abastecimiento de la sociedad, sino ir abriendo, cuidar a los empleados, y los hemos cuidado. Incluso ayer estábamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti, y nos decía, ahora estamos yendo a las fábricas a vacunar. Claro. Y le digo, eso se lo venimos diciendo al Ministerio de Salud hace mucho tiempo. Nos decía, ahora estamos yendo a las fábricas a vacunar. Claro. Y le digo, eso se lo venimos diciendo al Ministerio de Salud hace mucho tiempo. General Motors, en algunas otras compañías. Bueno, pero hay que llegar también a los parques industriales, para que llegue a las pymes, porque hay un índice de vacunación que en los jóvenes no es tan alto. La famosa dosis de refuerzo. Exactamente. Entonces, me parece que hay que acercarse a esa necesidad. Pero digo, 2020 pusimos el hombro. ¿Pusieron ATP? ¿Los programas estos? Sí, los pusieron. ¿Llegaron todas las empresas a los ATP? No, porque había ciertos condicionamientos, pero no importa. Los pusieron y eso permitió que sobrevivieran muchas empresas que si no hubieran desaparecido en el medio. Esto permitió un crecimiento de la economía en el 2021 concreto. Es concreto, tangible. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros como empresarios desde la Unión Industrial Argentina? Bueno, que esto sea la reactivación para que podamos hacer un camino de crecimiento. Para hacer un camino de crecimiento es indudable que necesitamos estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica requiere instrumentos. Yo no soy economista, desde el punto de vista monetario,
desde el punto de vista fiscal, permítame una reflexión. La tasa de presión fiscal entre impuestos nacionales, provinciales y municipales que tenemos es alta para la economía formal y hay un nivel de informalidad muy fuerte en la sociedad. Nosotros no queremos esos dos mundos, queremos un mundo. Obviamente que una cosa es lo que pueden tributar de determinados tipos de empresas, otro lo que pueden tributar los cuentapropistas, las micropymes. Está bien, pero usted siente que hay una mochila que no está pudiendo ser llevada adelante por muchos empresarios. Así es. Mochila impositiva, exactamente. Y en segundo lugar, una de las cosas que propusimos y seguimos proponiendo es que en este momento de emergencia, con la crisis internacional de la guerra que influye en el precio de los commodities, no solamente en los precios de los aceites, en el precio de los commodities en general, y está trastocando muchas reglas de juego por la energía, etcétera, y la logística, le digo, complicadísimo, que los barcos lleguen más al sur de Santos, los containers cada vez más caros, han decuplicado su costo. Bueno, todo eso, dijimos, ¿por qué también no se tiene en cuenta el reintegro del IVA bancarizado en los sectores de menores recursos? Jubilación mínima, salario mínimo vital, es decir, que esas personas reciban no en el bolsillo porque desaparece en el camino, sino compra bancarizada, devolución bancarizada que permite volver a comprar, en definitiva. ¿Qué grado de incidencia? La incidencia del IVA. ¿Para todo el mundo? No, para los sectores de menores recursos. Son paliativos, porque por otro lado, reconozcamos que también este incremento de los precios internacionales complica a la Argentina en unas cosas, pero la beneficia en otras. Y me alegro mucho que sí sea. Y nosotros estamos mirando el futuro y discutiendo esto con el gobierno, con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía. Decimos, ahora hay 3 grandes vectores que nos dan una oportunidad mirando hacia adelante. O sea, la energía, que es vaca muerta. Energía. Agroindustria, que es el complejo exportador más importante. Y alimentos dentro de esa agroindustria, no solamente el complejo exportador. Y minería. Es que minería que implica también, si uno mira los números de Chile, y estamos hablando... Claro, lo que pasa para eso hay que tener licencia social, y salvo San Juan, pocas provincias lo tienen, y más bien, proyectos que han avanzado, después tuvieron que ser retrotraídos y derogados, como el de Chubut o Mendoza. Por eso propusimos, y el gobierno aceptó, en la Unión Industrial Argentina constituimos una mesa minera. ¿Para qué? Para atender todas estas razones, porque tampoco es cuestión que esto sea un fenómeno aislado de 1, 2, 3 provincias, sino de todas aquellas que tienen una actividad minera que da trabajo en forma directa, obviamente da divisas, pero además hay algo muy importante que quiero decirle. Genera cadenas de valor, con producción de partes, de piezas, de repuestos. Y círculo virtuoso en todo caso. Círculo virtuoso. ¿Usted piensa que la ecuación de la industria es por lo menos un puesto de trabajo directo, 2,5 a 3 indirectos, es decir, que confluyen en esto? Y piense en las cadenas de pequeñas empresas. ¿Siente que hay plurito en el gobierno, una tarea ideológica para con los empresarios, en un sector al menos del gobierno? No, yo hoy en el Poder Ejecutivo, hablo del Poder Ejecutivo, sí. Con el Poder Ejecutivo nosotros tenemos un diálogo, le hemos presentado incluso lo que llamamos el libro blanco, un documento de propuestas que empezamos a realizar el año pasado diciendo, la voz de los industriales se tiene que... ¿Las tomaron? La están tomando. Ayer hemos quedado con el ministro de Desarrollo Productivo. Culfas. El apuntado por Cristina. ¿En qué? Bueno, no sé, cada uno sabrá quién lo apunta. Yo no hago política partidista. Esto es público, evidente. No, por eso, pero no sé si es cierto, digamos. Bueno, lo dijo en Chaco. Larroque lo dijo. Está bien, una cosa es la vicepresidenta, es otras son otras personas, pero no voy a hacer juicios de valor. Es el ministro. Yo soy absolutamente respetuoso de la institucionalidad y ese ministro es el que dialoga con nosotros y dice, bueno, discutamos ya y pongamos en marcha algunas de las medidas de las que proponen ustedes. Y esto me parece positivo. Ahora, no porque tengamos la verdad en todo, sino porque estamos diciendo, queremos un país federal, es decir, de desarrollo federal, no solamente bolsones federales o concentración en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, no, país integrado. Todos los sectores productivos, acá no es unos contra otros, sino unos con otros. En tercer lugar, un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo, digamos, que la política decida 10 políticas de Estado, 5, las que sean, pero que las respetemos por X años, porque si no, no hay previsibilidad para la inversión. Y el último elemento
es que sea inclusiva de las pymes e inclusivas de la gente, porque la industria es producción y trabajo. Lo escuchaba atentamente y decía, la pelea entre el presidente y la vice, porque también se habló con el Ejecutivo. La vicepresidenta no es el Ejecutivo, comanda el Senado, pero tiene una fuerza propia y es hasta aquí la fuerza hegemónica dentro del Frente de Todos. Veremos cómo se termina recalibrando esa coalición de gobierno. ¿Eso obtura la gestión o no? No, si desde nuestra lectura no, porque, a ver, la gestión, pregúntele a ellos, pero desde el punto de vista empresarial, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos reunido con el presidente, con los ministros, hemos ido a ver al presidente de la Cámara de Diputados, ahora vamos a hablar con los bloques legislativos, luego iremos al Senado también a repetir esto, y de modo tal, y después será para los candidatos a la elección del año que viene. ¿Por qué? Porque creemos que esta contribución o este esfuerzo, que es absolutamente federal, hecho desde las uniones industriales locales, a los gobernadores también, nos estamos reuniendo con los gobernadores, nos hemos reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos hemos reunido con el gobernador de La Rioja, nos hemos reunido con el gobernador de Santa Fe, con el gobernador de Catamarca. Mañana estamos visitando al gobernador Schiaretti también, con lo cual, y ya lo tenemos comprometidos a los gobernadores de Salta y nos ha dicho que sí también el gobernador de Jujuy. Lo que quiero decirle es... Hablan con todos, está bien. Cuando ve la calle, con las imágenes que veíamos, que son explícitas, de esta marcha federal que está confluyendo aquí en la ciudad de Buenos Aires después de 3 días, ¿qué está viendo? Obviamente que hay en el problema de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, está claro en Argentina. Y nosotros queremos inclusión a través del trabajo. Claramente. ¿Usted cree que hay otros que buscan inclusión a través del planes social y punto? Yo creo que, el instrumento del plan social es un facilitador temporal, porque conseguir trabajo no es simplemente decirlo, sino también prepararse para. Nosotros hemos transformado el Departamento de Educación de la UBA en Departamento de Educación y Formación Profesional. ¿Poca preparación está teniendo en las empresas? ¿Tienen problemas para reclutar personal? Tenemos problemas para reclutar, nos dicen permanentemente, porque hay gente que no se presenta a trabajar, se busca, sea relevos de carácter temporal, por 6 meses supongamos, por licencias distintas, sea por necesidades extraordinarias de producción, que las hay. Piense usted que el año pasado, en el 2021, las pymes exportaron 10.700 millones de dólares, verdaderamente una cifra importante que requiere incorporar. ¿Por qué no crece el empleo formal hace 10 años en la Argentina? ¿Por qué no crece? Y yo le diría que por varios motivos. En primer lugar, porque hay determinadas cuestiones como las multas, el tema de las multas, la industria del juicio por la multa, las restricciones, incluso las prohibiciones que ha habido, prohibiciones de despido, duplicaciones indemnizatorias, que hacen particularmente a la pyme tener miedo a contratar. Entonces, lo que hay que hacer es primero, comprender las nuevas realidades. Los que están. Acá no estamos hablando de los trabajadores que tienen su trabajo. Estamos hablando de las personas que no tienen trabajo, que además vienen a un nuevo mundo tecnológico, vienen a la industria 4.0. Tienen que prepararse para ello. Yo no hablo del tema de la educación básica, porque es un tema que me supera, sino de la formación profesional. Para eso hay que prepararlos, entrenarlos. Entonces, acá hay que acoplar la salida de los planes con los planes de entrenamiento, obviamente con el apoyo para que pueda mantenerse en el interín, y con la facilitación, facilitar al empresario, particularmente al pyme, que pueda contratar con incentivos que lo estimulen a contratar. Muchos que me decían que estaban empezando a buscar arriba de los 45, 50 años, en un segmento que no estaban mirando tanto, personal que no están pudiendo encontrar por la falta de capacitaciones en los chicos de 20, 25. ¿Hay algo de eso que está pasando? Mire, yo diría que, para ser honesto, en el G20 discutimos estos temas permanentemente, y yo estoy desde el primer año del G20 estoy involucrado en estas cuestiones porque además me interesan. Le digo que en los países, salvo los países altamente industrializados, digamos, Alemania, donde el proceso de formación es permanente, continua, el salto de la transformación tecnológica que se está dando en el mundo hace que haya que acompañarlo fuertemente con temas. Estamos tratando de hacerlo, pero obviamente tenemos atraso, tenemos que llegar más rápido con esa respuesta. Yo no soy de los que creen en el fin del empleo por la tecnología. Creo que acá hay una transformación de la realidad que es muy importante
Y que con también la tiene que robotización de captar procesos, con la automatización de todos esos procesos. Sí, de todos esos procesos que además nos estamos sumando, porque tenemos que sumarnos a esos procesos, porque si no nos quedamos fuera de la competitividad. Lo último, ¿el gobierno tiene una hoja de ruta para usted? ¿Tiene un horizonte claro o, como dice la vicepresidenta, hay funcionarios y cosas que funcionan mal? No, mire, a ver, que hay cosas que funcionan mal en todos los sectores de la sociedad y en la Argentina, porque si no, no estaríamos como estamos. ¿Dónde estamos? Es decir, Correcto. la inflación internacional vino a complicar un cuadro complicado. Entonces, es lo que digo ahí, el ministro de Economía, en una reunión que le invitamos nosotros, planteó una hoja de ruta que es consistente. A ver, es consistente técnicamente, no es una cuestión de credibilidad, hay que creer en el plan, no en la persona. Por eso digo, en el plan, ¿creen? El plan, los economistas consultados dicen, ahora hay que hacerlo. ¿Okay? ¿Y hay voluntad y fortaleza política para Bueno, hacerlo? yo espero que lo haya y vamos a transmitir toda nuestra voz y nuestro pedido para que Argentina puede aprovechar una gran oportunidad si tiene esa hoja de ruta económica, desde el punto de vista de los otros sectores de la producción, también tiene que haber respuestas. Hemos pedido una mesa minera, hemos pedido una de energía no solo para resolver los problemas de la coyuntura si se presentan, sino también con la visión de que Argentina tiene un horizonte minero que tiene que resolver cosas, pero no perdamos el tren. Hay un tren. Lo último, ¿le están faltando dólares? Y sí, evidentemente hay restricciones cambiarias. Y esas restricciones cambiarias requieren de un modelo fuertemente exportador. Nosotros hemos lanzado una idea rápida. Nosotros queremos 1000 nuevas empresas, pymes, exportadoras industriales. También para cambiar el chip, para involucrarlas en el tema exportador. Tanto la Cancillería como la Agencia de Inversiones, como el Ministerio de Desarrollo Productivo, nos dijo, vamos a trabajar con ustedes en eso. Bueno, hagamos cosas para hacerlo posible. O sea, le está pidiendo hagan algo. Sí. O háganlo más rápido. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es decir, no balconearla. Me quedo con eso, no balconearla. Funes de Rioja, gracias por esta deferencia. No, un gran gusto. En un día tan particularmente cargado. Muy gentil. La imagen es realmente impresionante, muestra el momento en el que se produce el incidente. Un camión que trasladaba vinos y como suele suceder cuando hay algún tipo de mercadería codiciada como parte de la carga de un vehículo que se accidenta, bueno, ahí viene la secuencia donde vamos a ver cómo aquellos testigos del accidente empezaron a saquear la mercadería. Fíjate que no eran... Eran botellas de vidrio, ¿no? Fíjate las camionetas, ¿no? El modelo de las camionetas de ese hombre que estaba cargando... Claro, muchas se rompieron. Fíjate que está la tierra color uva. Rojiza, ¿no? Sí. Del vino tinto. Pero Claro. muchos se llevaban el vino en carretilla, Sí. como podían. Pero llama la atención una de las pickups que está allí frenada, donde se veía en primer plano un hombre que había acumulado una cierta cantidad de botellas de vino y se las estaba llevando muy tranquilamente del lugar. Esto sucedió en la ruta 89, pero en la provincia de Chaco. Yo digo, ¿y no le dio, perdón mi ingenuidad, no le dio para devolvérsela al pobre laburante? Se le cayó a un transportista que estaba recorriendo eso. Por supuesto. ¿No le dio? Pero es una constante esto de que vuelquen camiones con mercadería y haya una suerte de idea compartida de que eso se convierte en público. Tal Termina cual. siendo de todos y hay derecho a llevárselo. Mira, Pasó hace una poco vez con los cerdos. Exacto. Bueno, hay casos donde cuando la mercadería es perecedera y saben que no la van a poder salvar aunque venga lo dejan. algún camión, ahí sí permiten que la gente se lleve esa Bueno. mercadería. Pero en este caso no estamos hablando no. de algo que se eche a perder. Déjeme cortar una pequeña anécdota que tiene que ver con esto. Hace un tiempito fui a Mendoza a la ruta del vino. Y hay no recuerdo ahora exactamente en qué lugar de la ruta, hay una curva donde los camiones suelen colear y algunos camiones se vuelcan, ¿no? Con la mercadería. Generalmente llevan fruta fresca. Cuando es así, ya está estipulado que si se le cae mucha fruta al camión,
hay un seguro que lo cubre, Claro. entonces le dejan a la gente llevarse, qué sé yo, estoy pensando, ahora me agarró hambre, ¿no? En los higos, en los membrillos, pero esto es distinto, ¿eh? Y no sé, a mí me da un poquitito de vergüencita ajena, que vienen con la 4x4 y se llevan la... pero está bien, a mí me da vergüencita Ha pasado ajena. con animales, como decía Sí. Marina, que han carneado inclusive ahí en con el ganado lugar. en pie, ¿no? Sí. Con carga de gaseosa, gente que con vehículos que no denotaban pobreza alguna se llevaban las gaseosas. Bueno, pasó con el vino en la provincia de Chaco. Gracias, Juan Pablo, se anotó. Muy bien, nuestro compañero Luis Gastón. Una de las cuestiones que siguen en el centro de la escena, cada vez que vemos estos contextos en la calle, tiene que ver con potenciar trabajo. Potenciar trabajo es una de las asistencias sociales más numerosas a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué se está pidiendo en el día de hoy o en esta marcha de los 3 días? Que se reabra el potenciar trabajo. Un gobierno nacional que a través del Ministerio de Desarrollo dice no, basta de potenciar trabajo, hay que pasar al trabajo genuino. Ahora, ese traspaso está costando, la transición está costando, si pensamos que el potenciar trabajo se relanzó en el año 2020 y solo 7.000 personas en casi 2 años pudieron incorporarse al mercado formal. Entonces, reapertura de potenciar trabajo para que puedan entrar y engrosar este 1.200.000 que cobra este plan, los 3 millones de personas que están inscriptas en el registro de la economía popular. Ya estamos hablando acá de 4.200.000 personas. Y además, un tema que se agrega en el día de hoy, que tiene que ver, y se insiste con esto, la recomposición de ingresos. Bueno, están en el potenciar trabajo tiene que tener el mismo valor que el salario mínimo. Estamos hablando de 38.940 pesos. Actualmente Hoy el un poco potenciar más trabajo de es el 16. 50%. Claro, de 16.000. Clarita, vamos después a otro de los puntos también, después de la recomposición de ingresos. ¿Cuál es el otro de los puntos también que están pidiendo en la marcha de hoy? Mira, el otro de los puntos es como la novedad, podríamos decir, actualización del bono por tareas de cuidado. Y acá nos tenemos que remitir a la pandemia, a diciembre del año 2020, cuando se decidió dar un bono de 5.000 pesos a todas aquellas personas que atendían en pandemia, comedores, merenderos, que cuidaban a personas mayores, a gente con discapacidad, a enfermos y a menores de edad. Bueno, quieren la vuelta de ese bono que no sería de 5.000 pesos porque justamente están pidiendo actualización, y acá alcanzaría 50.000 personas. Doy los números para que veamos la magnitud o la cantidad de gente a la que alcanzan estos reclamos del día de hoy. Vamos a la siguiente placa, Clarita. ¿Quedó claro eso como nos estás contando vos? Bueno, gente que quizás está invisibilizada, Bueno, ¿no? a Vamos ver, con la se han siguiente. dado respuestas, todas estas. Potenciar trabajo abril, el aumento fue 18%, el bono de 6.000 pesos. En junio y agosto el adelanto es del 27%. Esas son las organizaciones y las respuestas a los reclamos. A ver, Claro, algo se cuando cumplió, comienzan. Sí. pero no hubo conformidad, por supuesto. No hubo conformidad, pero ¿por qué razón? Porque se da y no es suficiente, porque en el medio vos tenés una inflación galopante que no desacelera, y antes que todo esto llegue ya está licuado por la inflación. Potenciar Trabajo recibió en el mes de abril un 18% de aumento por arrastre del salario mínimo, y ese mismo mes se dio un bono para todos de 6.000 pesos. Ahora, Clarita, que acá es parte de la discusión. Está claro que esto no alcanza, como mucha gente que nos está viendo, que trabaja y que tiene sus acuerdos salariales y que ante un aumento también le vuelven a aumentar las cosas y tampoco le alcanza. Esta marcha piquetera se terminó de acordar en marzo, cuando ya estaban planteadas todo este principio de acuerdos y de ingresos económicos para que tengan las personas que están necesitando asistencia. ¿Qué es lo que viene?
que acá me parece importante también entender el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene, Mariana, es este 27% de aumento en junio y agosto para el potenciar trabajo por el arrastre del adelanto de los aumentos del salario mínimo vital y móvil. Lo que viene ahora en mayo es el 50% de incremento en tarjeta alimentar, y lo que se vendría, que todavía lo tenemos que poner en condicional, es la posibilidad de un segundo pago de refuerzo de ingresos. De esto que ocurrió en semanas pasadas, de los 18.000 pesos para la economía formal, se estaría analizando replicar un segundo pago y quizá un refuerzo adicional, un depósito adicional para la tarjeta alimentar, que está totalmente desvirtuada. Mira, yo cuando leo acá estos números, bueno, esta es la última placa que tenemos, tarjeta alimentar, mayo incremento, pero recién, si puedes poner un poquito atrás, Lucrecia, si sos tan amable, porque cuando lees los números, evidentemente, comparativamente con lo que se está viviendo, con un 60% de inflación, que es algo aberrante, es algo impredecible, ni siquiera ninguna cabeza puede caber. A ver, el mono es de 6.000 pesos y el adelanto es 27%. Hay ocasiones que al gobierno evidentemente no le cierra, Mariana, y bueno, no hay dinero tampoco. No. ¿Viste cuando se dice la famosa frase, no se puede rascar en el fondo del bote? Es que claro. no lo hay. Y el planteo acá que está haciendo el gobierno también es que son paliativos, que entiende que estos paliativos no son suficientes, como pasa con los distintos sectores de la economía, y que está claro que esto es solo una circunstancia para tratar de mejorar en los próximos meses. Lo que pasa es que hay un factor que es importante. Una curita sobre una herida. Exacto, es un factor importante que en 40 minutos se va a dar, que tiene que ver con el INDEC y el índice de inflación del mes de abril. Clarita, en esta marcha hay de todo, hay entre lo politizado por el reclamo del ajuste, el no ajuste y del acuerdo con el Fondo Monetario, y también hay personas que están necesitando, sobre todo, o sea, más allá de los planes, pasar del plan a lo que es un empleo genuino. Ahí, ¿por dónde está? Por favor, aporté porque ya lo había señalado, pero para entender el contexto de los números, ¿no? Entre el potenciar trabajo y la generación de puestos de trabajo en ese traslado. Esto está muy difícil, esta transición que el gobierno intenta hacer desde el año 2020. Potenciar trabajo, ¿con qué se rearma en el año 2020? Con lo que era Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. A partir de ese momento, el gobierno, ¿qué es lo que dice? Vamos a empezar a incorporar a través de una transición lenta, es decir, que la gente deje el plan social y vaya al trabajo genuino. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá se enfrentan organizaciones sociales con las empresas privadas, porque lo que reciben de plan social, pensemos que el plan social hoy, un plan social es complementario con varios. El que cobra potenciar trabajo puede percibir tarjeta alimentar, puede percibir un bono, puede percibir un refuerzo de ingresos. Y las empresas privadas, por los altos costos que tienen, pagan menos de lo que se obtiene por asistencialismo. Pero además, hay dos factores también que impiden la transición. El tema de el trabajo calificado, no tienen ningún tipo de profesión ni de actividad, y el tema del nivel educativo, que es prácticamente nulo. Y por supuesto también la presencia de Alberto Fernández en una gira por Europa, en estos momentos en Francia. A ver, vamos a hacer un poco una apreciación global de los resultados que está dando esta gira, y después hablamos de la interna y cómo muchos se animan a contestarle a Cristina Fernández de Kirchner ahora, Javi. Ok, mira, ahí hay que decirlo con todas las letras, la gira se armó de manera imprevista. No estaba en la agenda, se armó la semana pasada, justamente por la escalada del enfrentamiento interno entre el presidente y la vicepresidenta. Ahí se armó la agenda que respondía a algunas invitaciones que estaban en el aire, y la verdad, políticamente es importante que el presidente sea recibido por su par español, por su par alemán, y mañana será recibido por su par francés. Ahora, en cuanto a resultados concretos, no hay reuniones con empresarios, no hay anuncios de inversiones. O sea, claro, lo primero que uno supone en esta Argentina tan necesitada es que se reúne con 20 empresarios de cada país para decirles, vengan. El tema es la desconfianza que hay, precisamente por todo lo que está pasando en la política. Y la verdad no estaba previsto tampoco. Esas rondas con anuncios
de empresas se hacen con mucha anticipación, la actividad privada no se maneja igual que la actividad política o pública, y entonces desde ese punto de vista me parece que no había que esperar en algo que surgió así, tan de repente, resultados empresariales. Sí quiero comentar que nos enteramos anoche, lo conté en Animales Sueltos. Escuché, te vi y quedé realmente impresionado. Que hubo una gestión extraoficial, porque esto no fue de parte de Alberto Fernández, lo rechequeé hoy a la mañana ya con la diferencia horaria ya jugando a nuestro favor. Nadie de la delegación asumió esa gestión, pero hubo una gestión oficiosa de alguien que tiene relación con el Papa Francisco para que lo recibiera a Alberto Fernández durante esta gira europea. La respuesta que le hicieron llegar a ese intermediario fue que no lo podía recibir, que no tenía lugar en la agenda. Hay una relación ríspida entre el Papa y Alberto Fernández desde que el presidente argentino abrazó la causa de la interrupción voluntaria del embarazo, y de alguna manera quedaron esas rispideces, aunque hubo algunos gestos, sobre todo de Alberto hacia Francisco, como ponerle ese nombre a su bebé. Claro. Pero la verdad que está todo muy ríspido, a tal punto que al mismo tiempo que me contaron esta gestión oficiosa, me contaron que el Papa va a recibir, sí, la semana que viene, a alguien que podría uno interpretar que está en el otro bando de la grieta interna del gobierno, que es a un gobernador ultracristinista. Sí lo va a recibir a Jorge Capitanich, el Papa, la semana que viene, y no lo quiso recibir, o no lo pudo recibir, esta semana al presidente Alberto Fernández. No, ayer cuando tiraste esa bomba, que yo te estaba viendo, en el programa de Ale, estaba con otras personas hablando de política, y decíamos, es una especie también de bendición que está haciendo a alguien que se habla, puede llegar a ser el candidato de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia, si es que no va Cristina, en el 2023. O sea, toda una, con todo respeto, mojada de oreja del Papa Francisco a el presidente Alberto Fernández. Mira, dos temas sobre eso. Jorge Capitanich fue el primer gobernador que hace cerca de un mes blanqueó públicamente que él quiere presentarse en las PASO. Sí. Sabiendo que puede competir con el actual presidente, que ya dijo en esta gira que se va a presentar a la reelección. Primer dato. Segundo dato, ¿dónde reapareció o al lado de quién reapareció Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, el viernes, dando ese discurso, rompiendo prácticamente lanzas con el gobierno? Al lado de Jorge Capitanich en el Chaco. Son dos datos a tener en cuenta. Entre otros datos a tener en cuenta, hay cuestiones que antes no pasaban que ahora están ocurriendo. Por ejemplo, que el ministro Guzmán tenga la autonomía que no venía teniendo desde hace mucho tiempo, sobre todo consolidando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de declaraciones respecto de que hay incrementos que se van a cumplir, que hay subsidios que se van a quitar, etcétera. Pero en las últimas horas el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue el que le dijo a la propia Cristina que Alberto va a ir por la reelección en el 2023 y si ella quiere ir, que compita en una interna. Totalmente. O sea, es la bomba más grande que hay hacia Cristina Fernández de Kirchner de alguien que fue de su riñón, ¿no? Totalmente. Aníbal Fernández ya viene siendo un espadachín de Alberto Fernández en estas últimas semanas. Aníbal, hay que decirlo, es un hábil declarante. Sí. No hay en el gobierno un declarante tan hábil como Aníbal. Y entonces, desde ese punto de vista, él ya tomó postura. Pero la verdad que más allá de 2023, con los problemas que tiene la Argentina, 2023 es ciencia ficción. No para la política, claramente. Tanto en el Frente de Todos como en Juntos para el Cambio. Pero para la gente que nos está mirando, dice, ¿esta gente de qué está hablando? Con todos los líos que tenemos y que lo vamos a tener registrado en 2 o 3 horas cuando salga el índice de inflación y veamos el problema, que solamente se le va a poner un número, no hace falta que tengamos un número para que la gente sienta lo que padece, que no le llegue la plata a fin de mes. Absolutamente de acuerdo. Los que se levantan temprano a laburar, que sufren la inseguridad, los que no le alcanza la guita, los que sufren la inflación, cuando ven este tipo de internas dicen, ¿qué está pensando la gente que hoy está gobernando? Gracias.
Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Que la gente se concientice que vacunarse hace bien y salva vidas. Te vacunes, así nos cuidamos entre todos. Recomiendo a los chicos que vengan a vacunarse. Hoy la vacuna salva vidas, ¿sí? Muchos por ahí tienen primera dosis, hay que completar los esquemas con segunda y tercera, ¿sí? Vení, vacunate, la vacuna salva vidas. La vacuna es la única arma que ha modificado la historia de esta pandemia, dándole casos leves a la gente. Por eso es importante la gente que no haya cumplido sus esquemas de vacunación, que lo hagan en este momento tan importante que tenemos de la etapa epidemiológica en la que estamos viviendo. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Queridos vecinos, en esta oportunidad quiero invitarlos a que nos vacunemos todos. Si todos nos vacunamos, muy pronto este virus será una historia y solamente podremos cantar un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó a cada esquina enfrente a mi portón. Vacunémonos. Contaminado por un virus de pasión. Este es el reconocimiento porque nosotros valoramos como gobierno a la labor que desempeña nuestra policía.
Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Vamos a Bruno Guiso, ahora desde el Hospital Güemes, la suba de casos y la posibilidad de una nueva ola del COVID-19. Adelante, Bruno. Así es, Jorge, estamos con Conrado Stoll, neurólogo vascular y también uno de los médicos que más apariciones ha tenido durante toda esta pandemia. La primera pregunta que te quería hacer, Conrado, tiene que ver con las declaraciones de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien hoy dijo que hubo varios factores para el aumento de contagios en la ciudad. Una fue obviamente la aparición del frío y la circulación de la Omicron BA2, que es un 30 y 40% más contagiosa que la Omicron BA1. ¿Qué opinas de todas estas declaraciones? No, el ministro tiene razón. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Y también en la radio a todos. Por supuesto que tiene razón, el frío hace que la gente se encierre. Hemos visto que este virus no respeta mucho las temperaturas. También en el verano han habido brotes muy severos. Con respecto a la variante, es fundamental, porque desde la que causó el brote, la BA2 en Europa, a otras como las de Sudáfrica, BA4, 5, la de Nueva York, 12.1, cada una es 30% más contagiosa que la previa. O sea que si vos pensás cuán contagiosa es la que puede estar en la Argentina ahora, con la que invadió Argentina y Uruguay en diciembre y enero, probablemente la actual es mucho más contagiosa y explica el brote. Yo marcaría dos cosas que me parecen importantes. Una, no sabemos qué variante hay en Argentina, porque realmente los estudios genómicos de genética del virus para saber qué variante específica es, no se hacen. Y no digo específicamente Argentina, en la mayoría de los países no se hacen. Sí Estados Unidos, algunos de Europa, pero entonces no sabemos cuál de ellas tenemos, por lo tanto, cuán contagiosa es la actual. Eso es fundamental. Y segundo, los testeos, ya no en la Argentina, que siempre fue un mal testeador. En el mundo entero han bajado 90%. Entonces vos no sabés exactamente cuánta gente contagiada hay. Por eso hay que tener cuidado en hacer pronósticos de si no se van a hospitalizar, si no va a haber problema. Porque tenemos, cierro con esto, el dato de Estados Unidos. 10 de mayo, 120.000 infectados en el día contaron. El 11 de mayo, 170.000. 900 nuevas internaciones y aumento de muertes. Y esto, por ejemplo, es muy marcado en Puerto Rico y algunas ciudades del continente en Estados Unidos. Ellos sí llevan estas cuentas estrictamente y están viendo que aún con una vacunación decente, porque ya sabemos que la de Estados Unidos no es muy buena, están teniendo aumento de las hospitalizaciones. Nosotros no estamos monitoreando eso porque no sabemos la cantidad de infectados, porque prácticamente no se testea. Va a haber que esperar un poco para ver el impacto de esto. Y respecto a la vacunación, traslado la inquietud de algunas personas, no quiero hacer de esto una opinión generalizada porque efectivamente no lo es, pero conozco muchas personas que me han trasladado la inquietud respecto a decir, bueno, yo tengo 3 dosis, ¿por qué me tengo que dar una cuarta en tan poco tiempo? ¿Qué opinas de esta opinión, digamos, que tiene la gente, o esta inquietud que hace que a veces desconfíen de la vacuna o de cada poco tiempo tener que vacunarse? Que no tienen que tener la inquietud, que es muy simple, hay una matemática. Te puede salvar la vida tener la vacunación adecuada. La vacunación adecuada
es 3 dosis mínimo para toda la población de 18 años en adelante para combatir estas variantes de Omicron, la original o las nuevas, 3 mínimo. Y ya sabemos que hay un grupo de 65 años para arriba y personas con algún problema inmunológico que tienen que tener una 4ª dosis, o sea, el segundo refuerzo a los 4 meses del primero. Cuando vos ves las curvas de diferencia de hospitalización y muerte entre los que tienen solo 2 dosis y el que tiene 3 o 4 cuando corresponde, son muy significativas la diferencia. Y te cierro diciendo, acordémonos que vimos que en Europa hubo aumento de hospitalización, hubo aumento de muertes, pero muy mínimo comparado con otros brotes. Pero todos están vacunados con Pfizer o Moderna. Nosotros tenemos mucha gente vacunada con vacuna china que tiene menor eficacia. Chile mostró que la gente vacunada con Sinovac, Coronavac, que es el equivalente a la Sinopharm argentina, tenían una muy buena respuesta cuando el refuerzo que se daba era Pfizer y Moderna. Chile publicó esto en una revista prestigiosa, 4 millones de vacunados, cuando después de la vacuna china reciben Pfizer o Moderna, muy buena respuesta. Conclusión, la gente tiene que darse todo el mundo la 3ª dosis y una gran parte de la población la 4ª para no tener las consecuencias más severas de este brote. Jorge, te escucha Conrado Stoll si querés hacerle alguna pregunta. Claro, buen día, Conrado. Te escuché ayer con Santo Biasati, gracias por estar con nosotros hoy también. Y vos escribiste un libro que fue tapa en Noticias o Extracto, fue muy polémico respecto de las mentiras que se dicen alrededor de algo tan importante como la medicina. Y quería hacer una reflexión, pedirte una reflexión sobre cuánto de la medicina tiene que ver con la cultura. Vos decías, se bajaron 90% los testeos. Creo haberte escuchado ayer en el caso de la entrevista con Santo Biasati que en Estados Unidos estaban venciendo 15 millones de vacunas. ¿Cuánto una pandemia en un punto se convierte en algo cultural y la sociedad dice, bueno, ok, que siga? ¿Cuánto de lo que finalmente entra en la categoría de pandemia, de endemia o de finalmente la actitud de protección tiene que ver con la predisposición psicológica y la cabeza de las personas más allá del cuerpo? Buen punto, déjame que lo divida breve. Primero, con respecto a lo de la medicina, que muchas veces sobrehace cosas, mira, te lo tengo que decir porque se acaba de publicar un trabajo europeo, valioso, sólido, que nadie discutiría, que muestra que probablemente 60% de los cateterismos que le hacen a la gente para ver cómo están las arterias del corazón son innecesarios. Entonces, realmente tener cuidado. El drama de desperdicio cuando a tantos les falta tanto, ese dato que diste vos es correcto, y yo también he agregado que en Dinamarca tiraron 1 millón de vacunas de Moderna porque no encontraron la vía burocrática para poder hacer la donación. No pudieron donarlas, las tuvieron que tirar, se han tirado millones de vacunas, después vas a África y ves que la proporción de vacunados es baja. Y con respecto a lo que vos decís, es un punto importante. Vos sabés que yo no creo que la gente dijo, me olvidé de la pandemia, no me importa la pandemia. Yo creo que es más darwiniano esto. Creo que nos estamos adaptando. Eso no quiere decir que no me importe. Y acuérdate que Darwin no es el más fuerte, el que gana, sino que es el que mejor se adapta. Creo que la gente se está adaptando. Y fíjate vos que acá no tenemos el conflicto de los barbijos de Estados Unidos o de los antivacunas. Entonces la gente vuelve al trabajo, no muchos, en Estados Unidos solamente 8% en las oficinas, en Nueva York, por ejemplo, han vuelto. Pero la gente se va adaptando a convivir con esto y yo creo que al revés, que saben perfectamente que vino, se quedó, va a seguir. Pero que si estás vacunado, están viendo al amigo, al primo, al pariente, a quien sea, que tuvo un resfrío, una molestia, si estás vacunado. Pero el tema que te quiero decir es, hace mucho daño el fanatismo, la ideología. Hay filósofos como el americano Jonathan Haidt que te explica por qué no se puede discutir de religión y de política. Cuando entra ideología y fanatismo, no tenés forma de ganar, y ahí tenés un país rico como Estados Unidos, que con la brecha acaban de llegar en este momento a 1 millón de muertes. No las tuvieron ni en la guerra de secesión, y eso es cultural. Pero nosotros, creo, es adaptación y entender que está acá, y muchos se siguen cuidando, que es lo que hay que hacer. Barbijo en los lugares cerrados, la vacunación completa. Y última pregunta, Conrado. Vos mencionabas el caso de Chile, donde inicialmente la mayoría de las vacunas habían sido las chinas, las distintas, Sinovac, Sinopharm,
que tienen menos efectividad que las otras, incluso supongo también que la rusa. ¿Por qué China decide hacer estos confinamientos y no mejorar la calidad de sus vacunas? ¿Es por un tema de costo que vacunar a 1.400 millones de personas con una vacuna extranjera finalmente les termina resultando mejor encerrar a todo el mundo en Shanghái o en Beijing? Te pido una pregunta más sociológica, dado que vos también tocas la medicina desde una perspectiva cultural. Buenísimo el punto, Jorge, porque es sociológico y práctico. Déjame que diga lo práctico rápido. En el mundo está habiendo falta de contraste para hacer estudios médicos porque casi todo el mundo depende del que fabrica China. Y China, con el cierre que tiene actualmente, está, por ejemplo, limitando la cadena de entrega de esos contrastes para diagnósticos médicos. Imagínate el impacto. Ahora, con lo que vos decís, Shanghái se cerró, un disgusto enorme. Los drones volando por la ciudad diciendo no haga caso a su espíritu que lo quiere hacer salir de su casa, quédese encerrado. Y le sacaban las mascotas a la gente y las cosas que ya sabemos. Beijing, ahí congelado. Se calcula, Jorge, que como ellos decidieron esta estrategia de COVID-0, no se infectó mucha gente en China, obviamente, hasta ahora. Entonces están vírgenes de sistema inmunológico para defenderse. Por lo tanto, están en una situación de ajedrez mala, de ahogado, en el sentido de que si liberan, en este momento se calcula que van a morir 1.600.000 personas. ¿Por qué? Porque solo le dieron la vacuna al 50% de los mayores de 80 años y casi nadie se infectó y por lo tanto no tienen defensas naturales. Entonces, si liberan de una forma razonable, morirían más de 1,5 millones de personas. Por otro lado, este encierro, que como te digo tiene hasta impacto internacional insólito en la medicina, por ejemplo, es insoportable y no se puede mantener eternamente. Están en un problema serio de cómo manejar el futuro de la pandemia por lo que hicieron hasta ahora. Muy interesante, Conrado, como siempre, clarísimo, didáctico, con una oratoria, con una sintaxis perfecta. Felicitaciones por tu tarea como comunicador también. Te agradezco a vos el llamado, Jorge. Un fuerte abrazo. Recientemente Vargas Llosa presentó su libro en la Feria del Libro. Buenas tardes para vos, Alejandro, que estás en España. Viniste y te volviste rápidamente. Quería primero que nos comenzaras contando cómo fue tu relación con Vargas Llosa a lo largo del tiempo y que él presentara tu libro en la Feria del Libro. Bueno, buen día, Jorge. Un gusto hablar con vos. Y mira, yo a Mario no te podía decir porque soy malo a veces para recordar fechas y demás, pero hace muchos años nos conocemos. En un momento me planteó formar parte de la fundación donde les presenté honorario, ser asesor en temas económicos, y a raíz de eso, bueno, nos hemos reunido en distintos lugares, una vez en México, también en Estados Unidos, en España, y por supuesto en Argentina también, cuando él ha venido, y bueno, el tema era tratar un poquito la situación socioeconómica, en fin, perspectivas, somero análisis de la política que, bueno, yo no puedo profundizar porque no estoy viviendo hace tiempo en ningún país en Latinoamérica, básicamente, ¿no? Pero siempre de alguna manera, un poco por el gusto mío, por la literatura y el ser novelista, siempre, bueno, salieron temas literarios, incluso con el hijo de él, Álvaro, que también es, es periodista, pero es amante de la literatura, siempre salieron charlas, y bueno, en algún momento justamente comenté que sería bueno hacer alguna de esas charlas. Ya hicimos una en la Feria del Libro hace años, pues exactamente cuál fue el año, pero hemos en una charla donde también estuvo Jorge Edwards en la mesa, Mario Vargas Llosa y yo, y en ese momento el tema era un poco el asunto de los celulares, los teléfonos celulares y el lenguaje, ¿no? Cómo eso podía influir en el lenguaje,
escrito sobre todo, ya que se usa mucha, en fin, abreviaturas y se escribe de una forma muy particular en los teléfonos, hasta qué punto eso podía influir, ¿no? Incluso se usan expresiones de otros idiomas, se usan emoticones, en fin. Y bueno, fue un poco eso, ¿no? Es decir, cómo el tema de redes sociales puede influir sobre la lectura, sobre los libros. Y bueno, esta vez se dio la posibilidad de que me acompañara justamente presentando una novela, así que bueno, creo que lo hizo con todo gusto y me lo había ofrecido, y bueno, yo también encantado que me acompañe, ¿no? Sin olvidar que también estuvo Luis Alberto de Cuenca, que es un gran poeta, muy querido en España, ha sido secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional ahí en Madrid muchísimos años, y él ya había presentado 2 libros míos en España, y ahora le han dado el premio Federico García Lorca. Y bueno, María Rosa Lojo, también una gran escritora que hizo un análisis muy bueno, yo creo, de mi novela. A mí, por lo menos, me gustó mucho porque entendió perfectamente la motivación subyacente, ¿no? Que no era solo hacer un buen policial, sino, bueno, tocar otros temas y poder, digamos, hacer reflexionar sobre otras cuestiones. Y hacernos reflexionar un poquito. Morir lo necesario es el título del libro. Sí. ¿Cómo se muere lo necesario? Mira, el título está en un poema mío que habla más de morir lo indispensable, poema de homenaje a una poeta amiga, y en realidad se trata, digamos, el concepto es que uno deje todo de sí mismo cada día, cada momento, digamos, en esta vida, ¿no? Que pongamos toda nuestra conciencia, toda nuestra atención, nuestro ser, en cada cosa que hacemos, en cada momento que vivimos. Cosa que dejemos, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Lo di todo, lo dejé todo, en todas nuestras obras, que le pongamos pasión a lo que hacemos, amor, corazón, y entonces lo que quede de nosotros para morir es poco, porque lo dejamos todo acá en este mundo, en esos, yo lo llamo como olas, ¿no? O ciclos de amor o de buena energía que nosotros vamos poniendo en movimiento y que continúan, ¿no? Entonces la idea es que todo eso que nosotros pusimos, esas energías, continúen en el tiempo acá, y que lo que se muera de nosotros sea lo mínimo necesario. Alejandro, ¿cuánto tiempo por año pasaste en la Argentina? Yo creo que serán a lo mejor, no sé si llegará a 2 meses, de los cuales poco en Buenos Aires y un poco más en Córdoba y algo en Patagonia, ¿no? Después cruzo al Uruguay, generalmente, para el verano, pero sí, la verdad que no es mucho más que eso. ¿Y cómo te fue cambiando la perspectiva de la Argentina cada vez que venías a lo largo de los años, esos 2 meses? Creo que podríamos sumar que en Uruguay, en Punta del Este, también es como si estás en contacto con la gente de acá. ¿Cómo fue cambiando a lo largo de los años? Vecina, estamos cerca, aunque traten de leer mucho los diarios, ¿no? Pero, mira, yo ya vivía afuera, es decir, yo ya tengo la experiencia de vivir fuera de la Argentina, porque entre los años 73 y 78, nosotros un poco nos tuvimos que exiliar por el tema de la violencia que había y que realmente hacía muy difícil poder estudiar. Mi hermano mayor tenía que ir a la universidad, las universidades estaban absolutamente politizadas, copadas por todo movimiento político, entonces la situación realmente era de una gran inseguridad, con asesinatos, secuestros, en fin, la Argentina estaba invivible, y bueno, nos vinimos a vivir a España, a Madrid, tuve 5 años, y bueno, me quedaron muchas relaciones que después con el tiempo son las que también me hacen sentirme muy en casa, especialmente en España, ¿no? Yo, bueno, viajo mucho acá, también por Italia, otros países como Portugal, pero en España me siento muy en casa, especialmente en Madrid. Y
Y Argentina, esto es una mezcla, es decir, obviamente es mi país, me siento totalmente argentino, y es un país que me encanta no solo paisaje, me gusta mucho su gente, pero siempre como que me duele un poco, ¿no? Es una mezcla entre lo que la quiero, lo que me gusta y lo que me duele por lo que podría lograr, por lo que podría ser, ¿no? Es como que me resulta muy difícil sustraerme de pensar o soñar con todas las posibilidades que tiene, el enorme potencial que tiene. Es un país realmente riquísimo en recursos, que podría realmente hacer mucho más de lo que hace, pero bueno, la administración es muy importante, ¿no? ¿Y qué cambio fuiste notando a lo largo de los años? O sea, vos viviste 5 años en la época del gobierno de Perón y Isabel Perón, y luego los primeros 2 años de la dictadura. Volviste a la Argentina y ¿cuánto tiempo hace que estás viviendo solamente un porcentaje pequeño del tiempo en tu país? Y hace mucho, ya hace 7, 8 años, yo creo que estoy viviendo poco en Argentina. Y mira, yo lo que siento es que salvo un breve periodo de entusiasmo, realmente que fue el primer gobierno de Menem, donde realmente uno sentía un entusiasmo del crecimiento, estaba la convertibilidad, había estabilidad, Argentina se había abierto al mundo, realmente ese fue un momento muy bueno. Y después, si no, en general fue siempre o desilusión o ver un decaimiento en todo, sobre todo lo viví mucho cercano al tema educativo, pero al tema cultural en general, es decir, y bueno, sin hablar de lo económico, ¿no? Es decir, es un país que durante décadas no ha retrocedido con algún pequeño intervalo, pero estamos en un retroceso hasta que nos demos cuenta que bueno, que no hay milagros, digamos. Las leyes económicas tienen su explicación, que se ha comprobado en muchísimos países del mundo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y evidentemente gastar más que lo que uno ingresa, eso no funciona ni en la economía privada ni en la pública. Es decir, vivir con déficit y pidiendo dinero al mundo, la Argentina no tiene por qué pedirle dinero al mundo, tiene que salir de esa posición de vivir pidiendo dinero al mundo, cuando es un país que podría perfectamente exportar absolutamente de todo y ser al revés, ser un acreedor que el mundo le deba a la Argentina y no viceversa. Es decir, tenemos tanta posibilidad de generar riqueza, ¿no? Y lo que necesitamos es ordenarnos, estabilizar y ponernos en marcha, ¿no? Es decir, poner todas las posibilidades en acción. Alejandro, vos participaste de la cena de la Fundación Libertad. Allí estaba Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, cada uno de ellos habló. Contanos qué impresión te generó eso, si te generó algo de expectativa, como decías, en el entusiasmo que percibiste al comienzo del gobierno de Menem y la convertibilidad. Sí, también hablaron Ricardo López Murphy, creo que muy bien, y el exgobernador de Mendoza, ¿no? Cornejo, es decir, hubo varios oradores, por supuesto Vargas Llosa también, con su hijo Álvaro, tuvieron una intervención, pero a mí, digamos, la sensación fue positiva, fue muy esperanzadora. Obviamente estábamos escuchando personas, digamos, en un arco de afinidad, pero el optimismo me viene de que creo que se decían con mucho más, con mucha más libertad, y no sé si la palabra es coraje, pero creo que, digamos, se está perdiendo un poco, hay un error ahí de esto de lo políticamente correcto, ¿no? Lo que se debe decir o no. Yo creo que, digamos, el socialismo en su versión populista ha demostrado su fracaso en todo el mundo. Entonces, y todos los regímenes totalitarios, de una manera u otra, terminan fracasando, porque el desarrollo de las sociedades no puede ser sin libertad de los individuos. Es decir, todo tiene que crecer a la par, tiene que haber una libertad de expresión, una libertad cultural. Eso posibilita un desarrollo integral de las sociedades. No se puede decir, bueno, un gobierno donde nadie puede opinar nada
como maneja bien el económico, me someto porque progreso. Eso en algún momento va a fracasar. Entonces, creo que, digamos, hoy las ideas liberales, digamos, un liberalismo entendido, no un liberalismo sin compasión o sin tener en cuenta, digamos, los problemas sociales, sobre todo cuando hay que poner en marcha y hay desequilibrios y hay muchas personas en condiciones, digamos, de pobreza o necesidad. Pero una vez que eso está en marcha, bueno, hay que poder repartirla, ¿no? Y yo creo que en eso el sistema de competencia es el que más riqueza genera, dando toda la posibilidad a empezar a invertir con pocas trabas en el momento de la inversión, por supuesto también de retirar y los frutos de su inversión, porque nadie va a invertir en un país que además con lo lejano, digamos, que la Argentina y dificultoso en otro sentido, si no tiene la posibilidad de hacer un beneficio, digamos, es impensable. Entonces, nosotros generalmente hemos tenido un sesgo como anti-inversor o anti-empresario. Eso realmente no es útil. Tenemos todo para salir adelante, pero es más un cambio, diría, mental lo que necesitamos que otra cosa, ¿no? Es decir, en el momento que produzcamos el cambio mental, se destrabarán los mecanismos legales y bueno, se podrá Argentina encauzar un camino de crecimiento que además podría ser por décadas, digamos, con todo el atraso que tenemos, las posibilidades que tenemos, podríamos perfectamente 3, 4 décadas sin interrumpir, de muy buen crecimiento, como lo tuvo la Argentina en los 80, ¿no? Entonces, esa generación, así que fue un mensaje de esperanza, ¿no? Yo me fui esperanzado. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Ruemers y que tengan muy buenas tardes allí en España. Bueno, decíamos que estamos con Daniel Funes de Rioja, él forma parte del Círculo Rojo, es el actual presidente de la Unión Industrial Argentino, también director de la Coordinadora de Productores de Alimentos COPAL, es un dirigente con una larga trayectoria en el gremialismo empresarial, se reconoce y se define como dialoguista, a pesar de no estar a favor de las políticas del gobierno. Muy buenos días, Daniel. Quería comenzar preguntándote algo que comentaba al inicio del programa, que andan diciendo en el gobierno de que el crecimiento en el primer trimestre podría llegar a ser hasta el 8%, y quería ver si vos tenías la misma información. A ver, bueno, primero que nada, buenos días. Segundo, gracias por la música y la letra de convocatoria. Somos industrialistas porque estamos convencidos que la industria es un gran motor, no es el único motor, tiene una visión integradora desde el punto de vista productivista, pero es un gran motor de producción, de desarrollo y de empleo de calidad, empleo registrado e inclusivo. Y por esto es una razón con la que seguimos con mucha prolijidad los datos de actividad industrial. Lo primero que uno tiene que recordar para el primer trimestre es que en enero tuvimos un mes complicado. En primer lugar porque hay receso de vacaciones o paradas de planta, pero además estuvo el Omicron y tuvimos 3 semanas muy complicadas desde el punto de vista productivo. Febrero esto mejoró, en marzo creemos que el trimestre desde ya es positivo. Yo no sé si esos son los números, pero en todo caso vemos una tendencia que nuestra preocupación, y cuando hablamos de los insumos importados para el proceso industrial o de la energía, es busquemos solucionar los problemas para que no se interrumpa el proceso de reactivación, porque nosotros tenemos un proyecto y hemos escrito un conjunto de propuestas que llamamos Libro Blanco familiarmente, que lo que busca es verdaderamente que se transforme la reactivación del 2021 en crecimiento sustentable. Así que los números son positivos. Ahora siempre hay ciertas heterogeneidades que pueden darse
la tendencia es esa, no sé si la cifra puede ser de ese grado. Daniel, mencionabas el tema de la cantidad de dólares para los insumos necesarios para seguir produciendo. Escuchaba también decir cerca del ministro Culfas de que se podría crecer más todavía. El punto es que no se consiguen los dólares para crecer más, porque para crecer más hay que importar más. ¿Cuáles son los pronósticos respecto del crecimiento para el segundo semestre en relación con la cantidad de dólares que se cuentan? Bueno, esto ha sido materia incluso de conversación en el día de ayer, en una reunión que hemos tenido desde la Unión Industrial con el ministro Culfas y el secretario Yale, fundamentalmente sabiendo que hay restricciones desde el punto de vista de las divisas, pero que lo que debemos es claramente privilegiar el tema de los insumos para la continuidad productiva. Obviamente hay un ciclo que es el ciclo de liquidación de divisas del sector agropecuario, que son fundamentales, que durante esos meses hay mayor flujo. La industria el año pasado, las exportaciones en general han aumentado, pero tuvimos el año pasado más de 10.000 millones de dólares de exportación de pymes, que no es un dato menor. Esto creo que marca una tendencia hacia ese objetivo que compartimos de 100.000 millones de dólares de exportación. Ahora, el tema es que hay escasez y que la ecuación está ajustada. Entonces, por ende, entiendo que la posición del Banco Central es la de la administración de las divisas disponibles, y desde nuestra perspectiva claramente hay que darle un fuerte impulso al sector energético, porque tenemos oportunidades no solo nacionales sino internacionales, a la minería, que la hemos tenido muy retrasada, y hoy día en el mundo se hace con un concepto verde, con un concepto medioambientalista, y en tercer lugar, obviamente, no solamente al sector primario, sino a la industria de alimentos, que también en estas circunstancias especiales del mundo y la invasión rusa a Ucrania ha generado nueva crisis desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico de las medidas accesorias, que nos dan esa posibilidad de potenciar exportaciones. Y creo que hay que ponerle mucho énfasis a eso y tener definición, Jorge, de políticas de Estado. Esto no puede ser vaivenes. Hoy un gobierno dice blanco, a los 2 años hay elecciones parlamentarias, cambian las mayorías parlamentarias y vamos para otro lado, porque si no hay previsibilidad, si no hay reglas de juego claras, si no hay estabilidad de esas reglas de juego con respecto a la inversión, y si hay inversión extranjera directa, que haya posibilidad de remesar las utilidades o el capital invertido, pues vean, todo esto evidentemente se hace más dificultoso. Jeffrey Sachs, que fue invitado hace no mucho tiempo por Gustavo Vélez, decía que tenemos un problema reputacional externo, que mucho más que a su criterio, de los datos de la economía real. Yo diría que también tenemos un problema reputacional interno, que es la confianza. Certidumbre y confianza son 2 elementos absolutamente necesarios para ese impulso, porque si no, navegamos entre carencias. Daniel, mencionabas el tema de las oportunidades que daba la minería y de las commodities energéticas. Cuando comenzó la guerra con Ucrania, había economistas que pensaban que el balance de la guerra con Ucrania podía llegar a ser neutro o negativo, porque el aumento de las exportaciones que íbamos a tener por el aumento del precio de los alimentos iba a ser menor que el aumento del costo de las importaciones energéticas, cuando el gas, por ejemplo, estaba a $40 y pintaba a 50, ahora que bajó a 30, pero las commodities alimenticias se mantienen. ¿Se puede presuponer de que la balanza comercial va a mejorar el segundo semestre respecto a las expectativas que se tenía en el primero, y que eso pueda hacer pensar en que el crecimiento se va a poder incrementar y sostener? Sí, yo creo que claramente las circunstancias que han rodeado el problema energético en Europa
ayudado a definir más rápidamente el tema de Vaca Muerta, ese gasoducto que es fundamental para la estrategia argentina, no solo exportadora, sino también de consumo interno, es decir, las necesidades de consumo interno. Por ende, me parece que nosotros no solamente podemos estar mirando si baja un poco el gas o no, sino que tenemos que transformar nuestra potencialidad fenomenal, en el caso de Vaca Muerta en particular, en abastecedor de nuestro consumo y en fuerte exportador. Es decir, y esto ya tiene que ser una línea no coyuntural, sino una línea de largo plazo. Tenemos reservas estratégicas fundamentales y hay que dar todos los pasos, que no solo el gasoducto, para que estemos en condiciones de competir, incluso en el campo de la petroquímica, los fertilizantes. Este es otro problema que se ha presentado fuerte también para nuestra producción primaria, que es el tema de los fertilizantes como consecuencia de este conflicto. Y lo cierto es que creo que hay una vasta gama de oportunidades para afirmar esa transformación. Ahora, esa transformación, estoy absolutamente convencido que no puede ser producto simplemente de la intención de uno o de unos, sino que tiene que ser una definición estratégico-política, que también nos abra las puertas del financiamiento internacional de la banca, es decir, del Banco Mundial, del Banco del BID y de la CAF, incluso, de la Corporación Americana de Fomento, que abarca a los países del Pacífico, para llegar a los fondos necesarios para activar esas inversiones, porque hay que movilizar inversiones nacionales e internacionales para estas obras. Daniel, me acompaña acá Juan González, que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Daniel, buenos días. Recién mencionabas que estuviste reunido con Culfas, imagino te habrás cruzado Guzmán en el evento del ANCHAM, estuvieron hace 2 semanas con Alberto Fernández. Me da la duda ahí como dirigente, ¿qué opinás, cómo estás viendo el nivel de la interna oficial? Cómo impacta esto la economía y también si habría que hacer, como insisten algunos en el kirchnerismo, algún cambio en el equipo económico. A ver, yo soy muy respetuoso del orden institucional, no me corresponden a mí los cambios. Lo que digo es, yo lo tuve a Guzmán también en el CICIP, previo a la reunión de la AmCham, después de haber tenido varias reuniones con el presidente, con Guzmán y con otros ministros, en el contexto del diálogo que desde hace 2 meses se rearmó con CGT y con el gobierno. Claramente Guzmán ha reconocido el carácter multicausal de la inflación y la necesidad de medidas en el plano monetario, fiscal y en el plano de las divisas. El diagnóstico y los elementos que dan tienen la lógica de una hoja de ruta en el plano económico. Por ende, como todo, es necesario que las hojas de ruta tengan consistencia o tengan respaldo desde los políticos. Y eso esperamos. No se trata simplemente de hablar de cambio de hombres o de nombres, sino de definiciones de estrategia política. El acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París, lo dijimos, era necesario, pero no suficiente. Esto debía estar complementado. Bueno, aparece esta complementación. Y creemos que esto no altera la línea productivista, y eso es lo que venimos conversando claramente con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el ministro Culfas y con el Banco Central y con el ministro de Economía, a los efectos de encontrarle coherencia a todas las medidas y atenuación o mitigación de los efectos negativos que pueden ser aquellos referidos tanto a la posibilidad de un rebrote de pandemia, a la insuficiencia de divisas para importaciones de insumos que tenemos que resolverlo porque no hay que parar la máquina, sino al contrario, y en tercer lugar, a las cuestiones derivadas del tema energético, para la cual hemos pedido constituir y se ha constituido y va a sesionar desde la semana que viene una mesa energética para la eventual hipótesis de crisis o problemas
de suministro al sector industrial. El gobierno dice, no lo va a haber. Bueno, muy bien, para la hipótesis que lo haya, queremos tener un diseño y cooperar en un diseño de una estrategia de emergencia. Creo que estos aspectos son complementarios, son fundamentales, y en el marco político lo que necesitamos, vuelvo a decir, es consistencia de políticas de Estado. Lo pendular no sirve si se quiere previsibilidad empresarial y no meramente inversiones coyunturales y más de carácter especulativo que de carácter productivo. Y nosotros queremos la inversión productiva. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial, muchísimas gracias y volvemos con vos en cualquier momento. Hasta pronto. Hasta pronto, Jorge. Modo Fontevecchia, periodismo de autor. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Como tal, es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alentados en el país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.